se tiene una columna de absorción de 6 platos teóricos. Por la parte superior de la columna ingresa una corriente de dióxido de azufre y agua, con una concentración inicial de 0.03 gramos de dióxido de azufre por gramos de agua. Y por la parte del fondo ingresa una corriente de aire puro. En este proceso de desorción a 20 grados centígrados y una atmósfera se tienen los siguientes datos adicionales. Una relación molar aire-agua de 0,6 y la relación de equilibrio Y igual a 2.3x, donde X e Y están expresados en relaciones molares. Con estos datos se debe calcular la concentración de dióxido de azufre en el gas de salida y el porcentaje de dióxido de azufre desorbido. Para empezar, se analiza si la solución es diluida o concentrada. En este caso se tiene 0,03 gramos de soluto por gramo de disolvente. Por referencia en el libro de Philip Wankat, cuando se emplea soluciones diluidas, es decir, menos del 1% en soluto, tanto en gas como en líquido, los flujos totales de líquido y gas no cambian de manera significativa. Dicho esto, la concentración que se tiene es del 3%. Para ello se tiene que X sub 0 es igual a 3 gramos de dióxido de azufre por 100 gramos de agua. Una mol de agua tiene 18 gramos y una mol de dióxido de azufre tiene 64 gramos. Simplificando las unidades se van los gramos de dióxido de azufre y los gramos de agua. Esto nos da como resultado un X sub 0 igual a 8.44 por 10 a la menos 3 mol de dióxido de azufre por mol de agua. Para el caso del aire, como la fracción másica es igual a 0, se tiene que la relación molar va a ser ', a 0. Empleamos la relación molar aire-agua G' sobre L' que nos da el enunciado igual a 0.6. Este valor para nuestra conveniencia vamos a transformarlo a un L' sobre un G'. Lo realizamos de la siguiente manera. Tenemos el L' sobre el G' nos da 1 sobre 0.6. Esto nos da como resultado 1.66. Aquí aplicamos la ecuación de la recta, que es L' sobre G' es igual a Y sub 0 menos YF sobre XF menos X sub 0. En esta parte reemplazamos los valores conocidos de X sub 0 y Y sub 0 y el L' sobre el G' que ya transformamos anteriormente, quedándonos como resultado 1.66 igual a 0 menos YF dividido para XF menos 8.44 por 10 a la menos 3. En este caso la ecuación tiene dos incógnitas, que es el valor de YF y el valor de XF. Para resolver este tipo de ecuaciones vamos a asumir un valor que puede ser el de XF o el de YF y realizo una iteración hasta que el número de etapas de la columna nos dé igual a 6, como nos especifica el enunciado. Para ello vamos a despejar el valor de XF. Como el denominador se encuentra dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, quedándonos 1.66 por XF menos 8.44 por 10 a la menos 3 igual a menos YF. Como nuestro interés es despejar XF, pasamos los otros términos al lado contrario. Resolvemos la ecuación, que nos da 1.66 XF menos 0.014 igual a menos YF. Despejamos el valor de XF quedándonos la ecuación 0.014 menos YF dividido para 1.66. De esta manera asumimos un valor de YF y mediante una interacción en una hoja de Excel comparamos con el número de etapas, que en este caso sea 6, y así obtenemos las concentraciones finales. Y ahora que estamos aquí en esta hoja de Excel, lo que necesitamos hacer es dibujar la línea de equilibrio y la recta de operación. Para esto voy a coger esta celda y voy a escribir línea de equilibrio. Aquí será mi valor de X, acá mi valor de Y. Y como yo ya tengo la ecuación de Y, que es igual a 2.3 multiplicado por X, doy Enter y quiero que parta desde el origen y pongo este valor de 0. Ahora pongo los intervalos. Voy a hacer que sean de 0.015
0.003, selecciono estos tres y arrastro hasta el valor de 0.009 porque es un valor mayor pero cercano a 8.4 por 10 a la menos 3, que es el valor que entra en la concentración líquida. Y aquí solo copio las fórmulas. Ya tengo estos valores. Ahora lo que tengo que hacer es una gráfica. Voy a insertar, doy clic aquí, escojo esta gráfica de aquí y ya me dibuja. Doy doble clic en el gráfico, seleccionar datos y verifico mis datos. Doy aquí, modificar. Nombre de la serie, quiero que se le llame línea de equilibrio. Valores de X, quiero que tenga estos de acá. Enter. Valores de Y, los que están seleccionados. Enter. Aceptar. Aceptar. Y tengo la línea de equilibrio. Como está de color azul, quiero que el título también sea de color azul. Voy a esta celda, escribo recta de operación, X, aquí los valores de X, Y, y aquí escribo la parte del domo, que es por donde entra la corriente líquida, y la parte del fondo, que es por donde entra la corriente de gas. La relación molar a la entrada de la corriente líquida es igual a 8.44 por 10 a la menos 3. Por el fondo está saliendo el XF y ya tengo la ecuación que acabo de calcular, que era 0.014 menos YF, que sería esta celda de acá. Cierro y divido para 1.66. Ahora el valor que está entrando en la corriente de gas, la concentración es 0 y el valor de YF es el que voy a asumir, así que voy a empezar con un valor de 0.01 y como este valor voy a asumir, lo voy a pintar de amarillo. Y este es mi resultado, lo voy a pintar de color rojo. Y ahora grafico aquí la recta de operación. Doy doble clic, seleccionar datos, agregar, recta de operación, nombre de la serie, valores de X, estos dos valores de acá, Enter, valores de Y, estos dos valores de acá, aceptar, aceptar, cierro esto. Y se me dibuja aquí la recta de operación. Como está de color tomate, le pongo el título también de color tomate. Al estar la recta de operación debajo de la línea de equilibrio, lo que me dice que es el proceso de desorción. Si esta recta de operación estuviera encima de la línea de equilibrio, sería un proceso de absorción. Como podemos ver aquí, si dibujo las etapas, no me va a dar ni dos etapas. Por lo tanto, asumo otro valor, en este caso de 0.013. Y veo que se me forma de esta manera la recta de operación y veo cuántas etapas tengo. Me voy a insertar, ilustraciones, formas y escojo este que dice forma libre y dibujo las etapas. Tendría una, tendría 2, 3, 4 y casi 5 etapas me da, lo que me quiere decir que es un valor cercano a las 6 etapas que yo necesito. Entonces borro esto y asumiendo mediante iteración sé que con un valor de 0.0134 voy a tener esta recta de operación y me va a dar 6 etapas. Por lo tanto, este valor que acabo de asumir acá es un valor correcto. Por lo tanto me da este resultado y este sería mi valor de XF. Y como me pide el porcentaje de desorción, ya solo utilizo la fórmula que sería igual al X sub 0 menos el XF. Cierro paréntesis, le divido para el X sub 0 y le multiplico por 100. Y me da 95.7, lo cual me quiere decir que el 95.7% del porcentaje de soluto que estaba entrando en la corriente líquida fue deabsorbido a la corriente de gas. Y con esto completaríamos el ejercicio. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de apoyarnos y compartir este tipo de información. Así que conmigo sería hasta el próximo video. ¡Chao!